El objetivo de este tutorial es darle fundamento teórico y conocer la metodología de uno de los métodos de valoración económica para medir impactos ambientales, en este caso el método de valoración contingente. Los métodos de valoración económica son una alternativa para valorar bienes o también males ambientales o de cualquier tipo cuando carecen de un mercado en el que a través del precio se pueda reflejar su valor. El método de valoración contingente se constituye en uno de los métodos directos de mercado y es una técnica de muestreo diseñada para abordar desde una perspectiva empírica cuestiones relativas a la asignación de recursos. El fundamento teórico que está detrás de esta metodología es la teoría de la utilidad. Si denotamos U como una función de utilidad o bienestar que depende del consumo de un bien X, en donde a su vez X depende de su precio y del nivel de ingresos o de renta que tenga el individuo, se puede escribir una función de utilidad indirecta que depende del precio del bien X y del ingreso. Ahora, si añadimos el consumo de un bien ambiental, en este caso Z, nuestra función de utilidad directa quedaría como U en función de X y Z. Ahora, al escribirla indirectamente, podríamos proponer como U igual a función de PX, que es el precio del bien X, Z y Y, dado que, como dijimos anteriormente, los bienes ambientales carecen de un precio y por tanto es necesario realizar el método de valoración contingente y en este caso no vamos a utilizar P de Z. Ahora se trabajará con el supuesto de que al consumidor se le pide pagar si acepta una cantidad de dinero a pesos, que pueden ser cualquier cantidad, si hay una mejora en la provisión de un bien ambiental. Por ejemplo, un ejemplo que podemos poner acá es si se le encuesta a diferentes personas y se le pregunta si estarían dispuestos a pagar cierta cantidad de dinero por la mejor provisión o calidad de agua, por ejemplo. Esta mejora permitiría que se pase de un nivel de utilidad Z0 de consumo del bien ambiental a pasar a un nivel Z1, como se demuestra en esta ecuación, pero añadiéndole o quitándole mejor a pesos del nivel de ingresos. Entonces el consumidor estaría bajo tres situaciones. En la primera situación sería la situación inicial, en la que la situación inicial se prefiere estrictamente a la situación final. Esto se debería a que A puede ser demasiado dinero para los individuos y no estén dispuestos a pagarlo, por tanto preferirían quedarse sin la mejora ambiental. En la situación 2 sería la situación contraria, en la que se prefiere estrictamente la mejora ambiental, incluso pagando la cantidad de dinero, pues que este puede ser lo suficientemente bajo. Finalmente, la situación 3, en la situación en la que el consumidor es indiferente a cualquier cantidad del consumo. Bueno, ahora sí, si se trabaja, si tenemos M como lo máximo que los individuos estarían dispuestos a pagar, la respuesta que ellos den se puede obtener a través de la comparación de A y M. A vendría siendo la cantidad a pagar que se está proponiendo, mientras que M sería la máxima disposición a pagar del individuo y por tanto la máxima disposición a pagar del individuo se puede representar mediante esta ecuación de acá, en la que depende del precio del bien X, del consumo inicial, del bien ambiental, del consumo final, del ingreso y que sería restado la cantidad propuesta a pagar. Entonces con eso se obtendrían los siguientes casos. Si la disponibilidad a pagar es menor
que A, es decir, que A viene siendo, o la cantidad a pagar propuesta es mayor que la disponibilidad máxima a pagar, se rechazaría el cambio. De forma contraria, si A es menor a la disponibilidad máxima a pagar, se aceptaría el cambio. Y si M es igual a A, el individuo se mostraría indiferente ante esta situación. Sin embargo, es lógico suponer que tanto las preferencias de los individuos y su disposición a pagar, que en este caso la denotamos como M, son privados y por tanto no pueden observarse directamente. En este sentido, lo que conviene es proponer una función de utilidad con un componente aleatorio. En este caso, esta ecuación en la que la función de utilidad o de bienestar está en función indirectamente del precio de un bien privado, en este caso X, de un bien ambiental Z, del nivel de ingresos y de un componente aleatorio, que en este caso viene denotado por epsilon, que es la parte de la función de utilidad no observable. Entonces, al ser la utilidad una variable aleatoria, se puede tratar estadísticamente en términos de probabilidad. Ahora bien, al pasar al contexto de la maximización de utilidad al de la maximización de la utilidad aleatoria, se tendrían dos casos. El primero sería la probabilidad de decir que no se quiere el cambio. En esta situación, esto sería igual a la probabilidad de que el nivel de utilidad actual sea superior al que se obtendría con el cambio y el pago. Entonces se tendría la situación en la probabilidad de decir que no, que se puede denotar de esta forma, o la probabilidad de decir que sí, que se denota de esta última forma. Ahora bien, cuando tenemos un conjunto de individuos, ya no es un solo consumidor, sino un conjunto de individuos, se suele suponer que la variable aleatoria M, es decir, la máxima disposición a pagar, sigue una distribución conocida, bien sea como la normal o como la logística. En este caso, si tenemos la función de distribución normal, el eje horizontal viene a representar los diferentes pagos que se pueden proponer, mientras que en el medio o la mediana aquí estaría la máxima disposición a pagar. Esto en la mediana de la distribución de probabilidad normal coincide con la media de la función de distribución acumulada. Bueno, entonces resulta de mayor utilidad siempre trabajar estadísticamente con la función de utilidad acumulada, la distribución acumulada. Entonces, en el primer gráfico se vendría a representar la probabilidad de decir que no al pago y abajo estaría la probabilidad de decir que sí al pago. Entonces, el eje horizontal viene a representar los pagos propuestos, distintos pagos, mientras que el eje vertical viene a representar la proporción de personas que estarían dispuestas a pagar. En este caso, si aumentamos los pagos, la proporción de personas que dicen que no estaría creciendo cada vez más que aumentemos los pagos y en la parte inferior estaría lo contrario. En caso de que vayamos aumentando los pagos, hay menos personas que dicen que sí. Entonces, esta viene siendo la distribución o de la probabilidad al decir que sí, y esta sería la distribución de la probabilidad de decir que no. Básicamente esto se suele o se puede modelizar a través de un modelo tipo Logit. El tipo Logit vendría así, entonces para la probabilidad de decir que sí, que en este caso se lo llama una función de supervivencia 1 menos GA, en este caso la de acá, que sería la probabilidad de decir que sí al pago, se le llama una función de supervivencia porque a medida que aumentan los pagos propuestos, menor cantidad de proporción de personas hay para esos pagos. Entonces, generalmente se suele modelizar de esta forma en la ecuación que está acá.
Si se recuerda en econometría, la probabilidad de éxito o de fracaso se podría representar de esta forma. Esta sería la probabilidad de éxito y acá estaría la probabilidad de fracaso. En este caso, como es al contrario, entonces tendríamos que el logit viene a ser 1 sobre 1 más e a la z, que en este caso va a ser a más b a la a, donde a vienen siendo los pagos propuestos, que va a ser la variable dependiente, perdón, la variable independiente, b viene siendo beta 1 o lo que se suele conocer como la pendiente, mientras que a viene siendo la constante, sí. Bueno, entonces cuando realizamos este modelo tipo logit se obtiene el valor de a y b. Con este valor de a y b se puede operar la anterior ecuación de la siguiente forma. Como la mediana que habíamos hablado es el valor del pago que corresponde a una probabilidad, esto viene siendo 0,5 porque es la probabilidad de éxito sobre la probabilidad de fracaso. Entonces siempre va a ser sí o no, la probabilidad va a ser 0,5. Esto se iguala a un medio y se opera. Entonces este pasa a multiplicar este también. Este 1 que está sumando pasaría acá a restar y si aplicamos logaritmo natural a esta ecuación nos quedaría de la siguiente forma. Al despejar a, que viene siendo el dato promedio de la máxima disposición a pagar, se tendría que es igual a menos a sobre b. Y así podríamos obtener el dato de cuál es la máxima disposición a pagar en promedio del conjunto de individuos a los que se les está preguntando. Básicamente este sería el precio del bien, de un bien ambiental. Entonces, para comprender mejor este ejercicio, se va a proceder a realizar dos ejercicios empíricos en los siguientes videos.